Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles, enmarcarles las cuestiones de actualidad del día, tanto en España como fuera. Hoy con una gran noticia, pues que está en la cárcel ya en Soto del Real Santos Cerdán, el que fuera número 3 del Partido Socialista. Bueno, bien. Luego lo vamos a desarrollar, desgranar, valorar, opinar, contrastar por qué este sí va a la cárcel y no fue Ábalos, o no fue Koldo, o no fue... Bien, todo eso tiene una lectura, digamos, en el guión jurídico que está en manos del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Luego se lo cuento con mayor detalle. Nosotros tenemos ese compromiso de explicarles, narrarles, opinarles cuestiones que deben conocer, y lo queremos hacer con dos principios: la valentía y el rigor, y en un ambiente general de libertades. Esto no es una telepedro, ya se irán dando cuenta a medida que el programa vaya desarrollándose. En primer lugar, no creo yo que lo lean mucho o muy a menudo, pero estamos haciendo trampas con el diésel. El diésel, resulta que España ha disparado la compra de diésel a Marruecos a unos volúmenes que alcanzan la consideración de récord histórico. Se trata de que en 2 meses ha entrado fuel desde Marruecos 123.000 toneladas de ese combustible, y eso es más que en todo el acumulado histórico. ¿Qué se malician los expertos? Pues que este diésel es diésel ruso, que es adquirido o cambiado de bandera en Marruecos para terminar siendo vendido a compañías que lo colocan en España y lo surten en España. Y eso es tanto como hacer trampa, porque si estamos pues en el bloqueo de los combustibles rusos por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, esta martingala en la que puede haber incluso ribetes de corrupción, No saben ustedes lo que produce esto de los combustibles, y sí habrán oído de los fraudes en hidrocarburos. Pues este es uno de los que podría estar agazapado detrás de todo esto. Bueno, vamos a hablar con la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, a la que le agradezco mucho que nos dedique unos minutos en el programa. Muchas gracias por atendernos, Judith. Bueno, hay un tema grave, serio, que se ha producido en Alcalá de Henares. Es la agresión y luego violación de una joven española, 21 años, muy cerca de donde está el enorme centro de menas que hay en Alcalá de Henares. La agredida, al parecer, consiguió arañar, incluso morder al agresor sexual, que se sabe que era de raza negra y que está siendo buscado por la policía. ¿Qué me olvidó, señora Piquet? Pues no se olvida nada. Ese es el resumen, lamentablemente, de los hechos que ocurrieron en nuestra ciudad el pasado sábado, alrededor de las 6:30 de la tarde, entre las 6:30 y las 7, a plena luz del día. Efectivamente, centro de inmigrantes que tenemos en Alcalá de Henares, un macrocentro, efectivamente, que está albergando a 1.760 personas, es su capacidad máxima, y por la que ya han pasado más de 10.000 personas desde su apertura en noviembre del 2023. Efectivamente, lo único que denunciamos no estamos relacionando porque lo desconocemos ahora, aún a día de hoy, si han identificado al autor, si es interno o no de ese centro de inmigrantes, si va a ser detenido en las próximas horas. Desconocemos todo, y eso es lo que precisamente pedimos al Cuerpo Nacional de Policía y pedimos a la delegación del Gobierno en Madrid, que bueno, hoy se hacía el ofendido y pedía una rectificación, pero lo único que pedimos, por un lado, es transparencia y por otro, todos los medios que tenga a su disposición para identificar en primer lugar y detener, por supuesto, al agresor, porque hasta ahora, como digo, no sabemos nada más que esa información que acabas de ofrecer, más que esa información que se ha publicado en los medios de comunicación, y que a día de hoy esta persona sigue sin detener, que es lo que nosotros lamentamos profundamente. Al parecer el agresor fue grabado por las cámaras de seguridad del propio centro de los Menas, donde se ve que se abalanza sobre esta chica a la que agrede y viola. No tenemos pruebas de que sea uno de los que están en ese centro de Menas. Por cierto, el antiguo
cuartel de la brigada paracaidista, ¿no? Bueno, no tenemos la prueba definitiva, pero sí tenemos una sensación de que hay una especie de silencio cómplice por parte de la delegación del gobierno, ¿no? Eso es justo lo que yo denunciaba esta mañana y por lo que se ha ofendido tanto el delegado de Sánchez en Madrid, porque no es el delegado del gobierno en Madrid, es el delegado de Sánchez en Madrid. Se hacía el ofendido y decía que silencio cómplice ¿de qué? Y yo sigo diciendo que silencio cómplice porque seguimos sin conocer absolutamente nada, seguimos sin conocer si esta persona es inmigrante interno del CAED o no, seguimos sin saber si está identificado o no, sabemos si va a ser detenido o no, y sabemos. Y ponemos la mano en el fuego por nuestra Policía Nacional y sabemos que están haciendo las diligencias necesarias para ello, pero no lo sabemos por ellos, no lo sabemos por ellos. Entonces, bueno, una vez más, echa balones fuera, se graba un vídeo y dice que no podemos y que le extraña mucho que denunciamos esta agresión porque no estamos denunciando otras agresiones sexuales. Señor delegado del Gobierno, es que usted no nos informa de ninguna agresión sexual. Simplemente nos convoca a los alcaldes cuando quiere hacerse una foto con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y, sin embargo, otras víctimas de otra clase de violencia y por otros colectivos, como está siendo el caso de esta joven vecina de Alcalá de Henares, ante eso, el silencio absoluto. Ante eso, ninguna condena por parte de delegación de Gobierno. Ante eso, el silencio cómplice, que es lo que yo denunciaba esta mañana. Y lo único que le pido no es que se grabe un vídeo, no es que condene los hechos, que por supuesto faltaría más, no, es que esclarezca los hechos, que ponga a disposición todo el cuerpo nacional de la policía para detener a esta persona, a este agresor, que, como digo, sabemos sin saber si todavía está en las calles de nuestra ciudad, si está en el centro, si se ha marchado, si está identificado. Es que lamentablemente no sabemos nada. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por supuesto, ponemos todos los medios a disposición de esta víctima y de su familia. Todo. Pusimos a la policía local desde el primer momento. De hecho, fue la policía local. Y por eso conocemos los hechos. Ojo, eso es muy importante. Conocemos los hechos porque en primera instancia es la policía local de Alcalá de Henares quien atiende a la víctima y la traslada al hospital de la ciudad. Y por eso, ante eso, no pueden tapar una vez más las agresiones, que, como digo, no las denuncia en otras ocasiones. Hoy viene a decir que parece algo normal. Oiga, pues si usted se está vanagloriando de los datos criminales que hay en la región de Madrid y dice que todos los sitios son seguros, pues hoy vemos que para echar balones fuera dice que que viene a ser una agresión más. En fin, es todo un despropósito. Es más de este señor que está más ocupado en tapar la corrupción y las cosas que atañen a su partido que de preocuparse lo que le venimos demandando hace más de 1 año y medio. Seguridad en nuestras calles, más medios para la Policía Nacional y más efectivos para mantener la seguridad en nuestra ciudad. Que eso, como alcaldesa, es mi obligación y eso es lo único que me preocupa. Que ninguna de mis vecinas, ninguno de mis vecinos tenga que sufrir una agresión de este tipo. Señora Piquet, ¿ha podido usted hablar con la víctima, con la chica esta de 21 años? He hablado con su familia, sí, por supuesto, he puesto a disposición todos los recursos, como digo, todos los recursos municipales, incluso regionales, para atender a esta familia. Bueno, pues a ver si en las próximas horas lo cazan, bueno, ahora llegará la comedia de las iniciales o del no estigmatizarlo, ¿no? Que no se vea estigmatizado por ninguna circunstancia. Bueno, en cualquier caso, gracias por la valentía con la que abordan esta triste circunstancia, estos hechos que no debieran haber ocurrido nunca y que si han ocurrido hay que poner medios. No cabe otra, tiene usted toda la razón. Le agradezco su participación en el programa y le deseo, dentro de lo que cabe, una feliz tarde. Gracias a ustedes. Solo espero que procedan a su detención. Muchas gracias. Un placer. Bueno, sépanlo que en Vox siguen trabajando y trabajando y trabajando y han hecho una serie de reuniones para definir con mayor claridad, con mayor eficacia, su programa económico. Esta es la síntesis. Vox ha presentado este fin de semana su nuevo programa económico y de vivienda. El objetivo de la formación de Abascal es lograr una España nueva y decente. Ahora nuestra economía está más empobrecida que nunca. Los datos, de hecho, así lo demuestran. En 2008, el PIB per cápita de España representaba casi un 96% del PIB per cápita medio de la Unión Europea. En 2023, representó solo el 81%. No solo es esto, los españoles en la actualidad cuentan con unos salarios miserables y una inflación desbocada que hace que muchas familias no lleguen a final de mes. Ante esto, ¿qué propone Vox? Lo primero de todo, una reducción normativa de la administración pública.
es decir, reducir el gasto público. Apuestan también por una rebaja drástica y masiva de impuestos. Según explicaron, se aplicaría un mínimo exento de 22.000 euros, un primer tramo hasta los 70.000 euros que tributaría a un tipo del 15% y un segundo tramo a partir de los 70.000 que tributaría a un tipo del 25%. Abogan también por reducir el impuesto de sociedades del 25% actual al 15%. Y esto no es todo, porque desde Vox exigen retirar la adhesión de España al Acuerdo de París y también al Pacto Verde. ¿Y qué hay de la vivienda? Eso se ha convertido en un gran problema social. Desde Vox abogan por ampliar el suelo disponible, aligerar la burocracia, devolver la seguridad jurídica al mercado de alquileres y actuar contra la ocupación y la inquiocupación. Concluyeron además con un mensaje claro: los españoles deben ser los primeros en acceder a una vivienda tanto de alquiler como de compra. Bueno, quiero que vean imágenes de la reunión internacional de la ONU, la cuarta conferencia sobre el desarrollo de la ONU en Sevilla, con un calor del diablo, y bueno, pues de cómo hoy se las ha visto Sánchez, porque le han preguntado por la corrupción en su partido, justo delante de Guterres, que como saben es el secretario general de Naciones Unidas. Ahí ha estado pues Su Majestad el Rey, y lo más sorprendente también Ursula von der Leyen, en fin, la flor y nata. Pero lo más sorprendente, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo que ha dicho Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sin pelos en la lengua ha venido a decir, bueno, no importa porque no hay ningún aliado de la OTAN que vaya a cumplir con ese compromiso del 5% de gasto militar. Y si no me creen, vamos a escucharla. Entendíamos que llegar al 5% era algo que ningún país, probablemente los países que son más pequeños y que por tanto tienen un PIB más bajo, podían cumplir. Y que nosotros queríamos ser sinceros y honestos. Y la sinceridad y la honestidad era que íbamos a cumplir todo lo que se nos pidiera, y para ello España, como cada uno de los países, tenía que ver cuál era su inversión en defensa, la inversión que se necesitaba. Y hablamos de la droga, aunque sea un instante, porque estamos, ustedes y yo, convencidos de que hay que hacer que este país cambie su estructura de cómo perseguir los delitos contra la droga. Queremos que se impliquen los partidos políticos con nosotros, con ustedes, y que dejemos de ver esto con un pensamiento naif de los años 70. Bueno, el buenismo aquel, los porros no son malos, tal cual, y hemos dejado que las organizaciones del narco nos penetren de arriba abajo. Vamos a ver, yo puedo ayudar a ofrecerles ejemplos que demuestran lo que digo. Por ejemplo, el de hoy. 4 detenidos en Murcia, 2 en Francia, de la misma organización, una organización internacional de tráfico de marihuana que ha caído en una operación internacional en la que se han incautado más de 200 kilos de droga, bienes valorados en varios millones de euros y, en fin, bueno, pues ya lo que les digo siempre yo, que esto da un resultado espectacular, que cuentan con mucho dinero con el que comprar voluntades, con el que torcer a la juventud de un país, que es el caso del nuestro, ¿verdad? Y que al final pues contagia los entornos, produce delitos asociados, produce enormes cantidades de armas, enormes cantidades de dinero para invertir en blanqueo, bueno, y lo que podríamos decir, todo lo asociable a un tráfico ilícito que es el de la droga, que pues al final va degenerando la estructura social de un país si no se le pone remedio, si no se le pone fin, que es lo que ponerle fin es muy exigente por mi parte, pero hombre, al menos que viéramos que esto se reduce y no que se aumenta, porque lo que vamos viendo es que esto lleva una espiral infernal y que hay que cambiar procedimientos, leyes, condenas, juzgados, fiscalías, dar medios a los policías y guardias civiles, en fin, lo que haría cualquiera con 2 dedos de frente a la hora de prevenir a un país, a una sociedad, por unos desaprensivos del narcotráfico que están produciendo importantes problemas ya para nuestra seguridad colectiva. Bueno, y hoy nos vamos a Valencia, porque en Valencia
hoy han presentado el plan de recuperación fundamentado sobre todo en las infraestructuras. Lo ha presentado el general Campols y también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que escuchamos a continuación. Y una parte del plan de recuperación es precisamente esa, acelerar al máximo lo que queda de la reparación de lo que se perdió el 29 de octubre. Una parte. El plan Endavant cuenta con medidas ambiciosas para hacerlo realidad, garantizando la disponibilidad de oficios para avanzar en las reparaciones de los hogares, incentivando medidas fiscales para la implementación y el desarrollo del tejido productivo de la zona cero, o modificando la legislación para que los ayuntamientos dispongan de normativa más ágil para afrontar los retos que quedan. Unas inversiones que no van a ser inferiores a 16.000 millones. Por cierto, que hoy también han ratificado la imputación del número 2 de emergencias en la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso. Se ha hecho esto en el juzgado o los juzgados después de que se ratificara igualmente la imputación de la número 1, de Salomé Prada. Y esta es los juzgados van resolviendo los recursos de los principales imputados y los van dejando en lo que podríamos llamar este limbo de la imputación hasta que terminen las pesquisas del juzgado de Catarroja, que instruye el conjunto global o lo más importante de lo que se produjo en la Dana, aquel fenómeno que produjo 228 muertos hace 9 meses y que todavía tenemos que estar impulsando desde todos los medios que se hagan las obras oportunas, que se ayude a la gente, que el dinero prometido vaya a la gente que sufrió la Dana, en fin, cosas elementales, pero que en este país no lo son. Hay que estar detrás, hay que estar peleando, siempre hay que estar peleando hasta por lo más nimio, ¿no? Bueno, como os decía antes, hoy se ha producido la gran noticia del día, que es que el número 3 del PSOE vaya a dormir ya a la cárcel de Soto del Real esta misma noche. Ya está allí ingresado, va a estar 5 días hasta que le asignen una celda, le verán el médico de la cárcel, le verán los educadores de la cárcel y con sus informes le dirán al director de Soto del Real dónde es oportuno ingresarle o si a lo mejor conviene hacerlo en otra prisión distinta a la de Soto del Real aquí en Madrid, que es donde suelen llevar a los delincuentes de cuello blanco, a la delincuencia económica. ¿Por qué? ¿Por qué está Santos Cerdán en esta situación? Pues según lo que dicen los autos de la decisión en su contra, porque podía huir y porque podía destruir algunas pruebas importantes para que la justicia esclarezca lo sucedido. ¿Por qué está este hombre en la cárcel? Pues está en la cárcel por un delito de cohecho, un presunto delito de cohecho, de pertenencia a organización criminal y también un presunto delito de tráfico de influencias. Esos son los 3 asuntos. Y todo esto también ha traído elementos interesantes. Su declaración no ha servido para gran cosa. Dice que no conoció a Aldama, que no conoció al otro, que él no sabía qué, que el contrato con Servinavar se hizo pero que él dijo que lo rompieran, que no le interesaba. Bien, el hecho en sí, lo relevante de los escritos del Supremo es que dicen que sospechan que otras personas jurídicas se pudieron lucrar con la trama. Y cuando el juzgado dice eso, ¿en qué están pensando? Están pensando en que es muy posible que haya habido financiación irregular, en este caso del Partido Socialista, porque no en vano este hombre es el secretario de organización, lo era hasta hace una semana y media. Por cierto, todavía vamos a tener que esperar 9 días hasta que Pedro Sánchez asuma sus responsabilidades políticas y acuda al Congreso de los Diputados a dar razón de lo que está pasando en su partido, con 2 secretarios de organización perseguidos por la justicia, ¿no? Que es un escándalo monumental. Bien, quiero hablar de todo ello con don Miguel Bernat, que es el secretario general de Manos Limpias y que hoy ha tenido no solo una buena noticia, sino 2. En primer lugar, la de el envío a la cárcel de Santos Cerdán y, en segundo lugar,
que pues hayan tumbado en Extremadura la pretensión de Miguel Ángel Gallardo, el que contrató al hermano músico del presidente del gobierno, la pretensión que tenía de pasar desapercibido como aforado en la Asamblea de Extremadura. El Tribunal Superior de allí ha dicho que que eso es fraudulento, fraude de ley y abajo. Don Miguel Bernat, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos vosotros y a los oyentes. Sí, efectivamente, hoy es un día relevante por dos noticias que, bueno, ya prácticamente ponen en la picota. Ya estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la UBI, y ahora pues la fecha antes de función yo creo que puede ser incluso antes del día 9, que tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Lo de Santos Cerdán estaba prácticamente hecho. Yo ya lo anuncié, que así como Ábalos y Koldo habían llegado a un acuerdo más o menos con la Fiscalía, pero no era tan relevante las pruebas que la UCO ha aportado al instructor, y por lo tanto el jefe de toda la banda era ni más ni menos que Santos Cerdán. Incluso hoy el propio Ministerio Público ha pedido el ingreso en prisión, también hemos pedido las acusaciones populares, y ante tal evidencia de hechos estaba cantado que iba a ingresar en prisión. Por lo tanto, esto es un paso, yo diría que casi definitivo en la, llamémosle, en la dimisión de Pedro Sánchez. Luego está el otro caso muy importante, que es el de Miguel Ángel Gallardo, en esa pirueta que hizo para tratar de que se le enjuiciara el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha demostrado al final este tribunal, un tribunal independiente, y ha visto claramente cuando nosotros presentamos también la querella por fraude de ley, ha estimado nuestra querella y por lo tanto le ha salido la jugada, le ha salido totalmente rana, por emplear un término, llamémosle, coloquial. No solamente ha dejado de ser presidente de la Diputación, no solamente va a ser juzgado por la audiencia provincial de Badajoz, sino que ha dejado al Partido Socialista de Extremadura y al Partido Socialista en general en una situación del máximo ridículo. Es la primera vez que un tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de alguna manera estima un fraude de ley de un personaje que, vuelvo a repetir, que de manera tortuosa, de manera espuria, trató de que se le juzgara un tribunal que no era el que por ley natural que le correspondía. Por lo tanto, en este tema estamos francamente satisfechos de que ese Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha hecho un pronunciamiento totalmente ajustado a ley y no ha tenido, llamémosle, podríamos emplear la palabra exacta, la cobardía, que decir, bueno, vamos a darle una vuelta al tema, vamos a admitir que nos han cometido fraude de ley. Por lo tanto, eran las características de ese fraude de ley eran tan evidentes y tan relevantes que un auto de 19 folios, un auto demoledor. Y volviendo al caso de Santos Cerdán, yo creo que el jefe de la banda ha quedado perfectamente demostrado en ese informe también demoledor. Era el que dirigía todas las operaciones, era el que distribuía las mordidas, y era incluso, llamémosle, el brazo derecho. Ya veremos, porque va a salir ahora en breves días también otros informes de la UCO, donde ya apuntala de manera definitiva al señor número uno. El señor número uno indudablemente es el presidente del gobierno. Pero este informe de la UCO, que yo creo que va a salir antes del 9 de junio, van a quedar tremendamente tocados Víctor Torres y la presidenta del Congreso de los Diputados. En definitiva, estamos en una situación que si el presidente del gobierno antes del día 9 no presenta la dimisión, yo creo que puede haber otra situación verdaderamente extraordinaria.
A lo mejor el jefe del Estado descuelga el teléfono y le dice a Pedro Sánchez, vente aquí a Zarzuela a presentar tu dimisión. Eso puede ocurrir, porque el desprestigio es de tal calibre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que esta situación de deterioro de las instituciones, del deterioro de la imagen de España a nivel internacional, celebrándose como se están celebrando en estos momentos reuniones a nivel internacional, de la OTAN, de la ONU, etcétera, el prestigio y la dignidad de España y de los españoles no puede permanecer ni un minuto más porque un presidente del gobierno esté parapetado en un búnker cuando no solamente la familia, no solamente los amigos, no solamente los máximos dirigentes del Partido Socialista, sino su propio gobierno, con varios ministros que están en el punto de mira y que vuelvo a repetir, el informe o los 2 informes que van a salir próximamente de la UCO, pues le ponen ya en una muerte ya sin posibilidad de reversión. Por lo tanto, yo soy optimista, creo que en este mes de julio se acabó ya el sanchismo, habrá elecciones generales y la sociedad española tendrá que decir hasta aquí hemos llegado y votar, bueno, pues votar, pero votar de una manera, es decir, Partido Socialista a la oposición y durante muchos años. Pues, don Miguel Bernal, muchas gracias, le deseo una feliz tarde, felicidades en los trabajos que han emprendido ustedes. Xavier, a toda la sociedad española, porque yo creo que el Estado de Derecho está ya fortaleciéndose. Hay unos tribunales que verdaderamente no se han achantado ante esa invasión, ante esa injerencia de un poder ejecutivo, y yo creo que esto es un triunfo no de manos limpias ni de las acusaciones populares, es un triunfo del Estado de Derecho y ese triunfo es para toda la sociedad española. Esperemos que sí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, os recuerdo siempre, antes de irnos a publicidad, la conveniencia de entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Y eso cómo se hace? Pues tan sencillo como llamar al número 91 616 2464 y a partir de ese momento en 5 minutos lo tienen ustedes hecho y pues con eso nos están apoyando para que nosotros seamos la correa de transmisión de esas ideas que compartimos ustedes y nosotros. Vamos a publicidad. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Son las 8:02, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político en un día muy esclarecedor. Y nos acompañan hoy don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario general del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Hoy está sí, un día movidito, ¿eh? No, hace calor, pero vamos dando pequeños avances. Don Alberto Serrano, abogado especialista en Derecho Administrativo, escritor, por cierto que me ha traído un libro nuevo y ya tendremos ocasión de comprobarlo, de presentarlo, y además expolítico. Un placer siempre estar con ustedes y hoy todavía más, Xavier.
Bueno, pues vamos a hincarle el diente al tema del día. Cerdán dormirá hoy en Soto del Real. Le han decretado prisión sin fianza, el Tribunal Supremo nada más y nada menos, y bueno, ahora deben estar clasificándolo, que es lo que hacen con todos los presos que llegan allí, por cierto. Relevante, pues hombre, relevante para mí no tiene mucho interés, pero debo decirles que él lo niega todo, que él dice que todo esto es una venganza, porque él fue crucial en conseguir que el Partido Nacionalista Vasco y Bildu apoyaran la legislatura de Sánchez, mala hora, y bueno, pues todo eso es irrelevante. Me parece mucho más serio y mucho más definitivo que el magistrado Leopoldo Puente apunte ya que sospecha de otras personas jurídicas que pudieron forrarse o lucrarse con la trama. Eso es tanto como decir que está mirando a ver si hay financiación irregular en el PSOE. Y siendo, como decía antes Miguel Bernat, que están a punto de llegar al juzgado 2 informes más de la UCO, uno relacionado con Ángel Víctor Torres, mascarillas, tal cual, y otro con Francina Armengol, mismo propósito, mascarillas, que fue el origen de toda esta tribulación judicial, pues bueno, la verdad es que Sánchez puede llegar el día 9 a dar explicaciones al Congreso o mejor a contar por qué le han hecho dimitir, porque esto algún día caerá de Maduro, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con Santos Cerdán. Aparentemente tranquilo, así llegaba Santos Cerdán al Tribunal Supremo, pero su salida ha sido otra muy distinta. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha salido en coche policial con destino Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente decretara el ingreso en prisión provisional y sin fianza para Santos Cerdán. El juez considera al exsecretario de Organización del PSOE el cabecilla de la trama corrupta y decide mandarlo a la cárcel al considerar que hay riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Era la primera vez que Cerdán se sentaba ante el juez para declarar como investigado tras el informe de la UCO que lo vincula con el presunto cobro de comisiones por la adjudicación irregular de obras públicas. Y como era de esperar, lo ha negado todo. Ha comparecido durante hora y media y se ha declarado inocente. Se desmarca de los audios del informe de la UCO y ha negado haber cobrado comisiones ni a título personal ni para el PSOE. Se ha declarado además víctima de una persecución política por haber negociado con el PNV y con Bildu la investidura de Pedro Sánchez. Y cree que el próximo en ser perseguido será Félix Bolaños porque negoció con Junts. También ha negado conocer al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y haber realizado presiones en el Ministerio de Transportes. Sobre el contrato de Servinavar, en el que se adjudicó el 45% de las participaciones, Cerdán ha asegurado que la escritura no llegó a formalizarse porque 3 días después de firmarlo se echó para atrás al decidir que quería seguir en política. Mientras todo esto ocurría dentro del Supremo, a las puertas la expectación era máxima. Ha sido la primera vez que Anticorrupción ha pedido prisión, algo que no hizo ni con Koldo García ni con el exministro José Luis Ábalos. Y lo ha hecho porque considera a Cerdán el líder de la presunta trama criminal. Es por ello que el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha decidido mandar a la cárcel a Santos Cerdán por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Mira, a ver si yo esto de que era el cabecilla no me lo acabo de creer, pero bueno, en cualquier caso ya lo determinarán los investigadores. Don Alberto. Sí, Xavier, yo creo que hay que decir en primer lugar que la actuación del magistrado muy motivada, don Leopoldo Puente, ya lo comentábamos la semana pasada, que es una persona que hila muy fino, la prisión provisional más que justificada en este caso, se le presupone a este señor líder de una trama que ahora mismo pues, puede estar moviéndose, de hecho lo está, como sabemos, destruyendo pruebas, posibilidad de fugas, etcétera. Por tanto, donde mejor puede estar ahora mismo es a buen recaudo. Veremos saber cómo se ablanda este señor. Decía usted cómo estará en estos momentos. Pues a lo mejor están preparando el chopistán con un plato duralés, con una cuchara, seguramente no cenará, lo estará pasando mal. Y a ver, en fin, por dónde termina, cómo evoluciona este señor, porque es muy duro de pasar donde ha estado él a entrar en prisión. Todo el mundo que narra este tipo de situaciones, pues ahora le aplicarán seguramente el protocolo antisuicidio, le pondrán un preso de confianza a su alrededor y este hombre puede ser una bomba pasará auténtica 5 de días relojería. en el proceso de calificación
en el módulo de entradas y... El módulo correspondiente y lo estará pasando. Esto es al margen de eso, desde luego es una auténtica vergüenza para este país, un señor con estas responsabilidades donde estén en estos momentos, y yo solamente le doy una justificación a lo que está pasando, y me refiero por las pruebas tal como se están descubriendo, de la forma tan burda. Solamente le puedo dar una justificación, que tenían el conocimiento que no les iban a pillar, que esto no lo iban a soltar de las manos. Esa es la sensación que yo tengo, porque es tan burdo las tramas que han montado, que estaban convencidos que jamás iban a soltar el poder y que se iban a perpetuar, iban a hacer lo que les daba la real gana. Si no, no pueden haber dejado estas huellas tan burdas. La Fiscalía actúa con Cerdán de otra manera bien distinta a con Ábalos o Koldo, ¿eh? Sí, parece que no tiene intención de momento de darle vidilla a Cerdán. No sabemos el tema interno, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona, no tanto lo que ha pasado hoy, sino cómo evoluciona y los pactos que puede llegar con la Fiscalía para evaluarlo globalmente. Julián Salcedo. Bueno, para ser algo que, como decía antes de declarar ante el juez, ¿no?, que decía, no reconozco mi firma, no reconozco mi voz en esos audios. Es decir, parece que él pasaba por allí y que esto era con inteligencia artificial. Claro, hoy ha reconocido ante el juez que la firma era suya, que la compra de la participación en Servinavar la había hecho, le había llegado a formalizar, sí, que no lo llegó a elevar a escritura pública por las circunstancias porque que no le convino. Claro, pero porque la naturaleza del acuerdo... Pero ha reconocido que efectivamente existía, ¿no? Todas estas cosas, ya no hablamos de indicios, es que esto está reconocido en sede judicial y, por tanto, con independencia del recorrido que tenga, esto ya no tiene vuelta atrás, claramente, ¿no? Luego, efectivamente, el juez habla de organización criminal, además de cohecho y tráfico de influencias. Esto es una trama, esto es una organización, y una organización requiere de estructura, requiere de jerarquía, por tanto, esto significa que hay alguien por encima y alguien por debajo. Este señor, presuntamente, no podía ser el cabecilla de esa organización. De hecho, en algún sitio he leído que él era el cobrador. Sí. No sé, pues claro, pero es que en cualquier organización criminal el cobrador puede tener un papel muy relevante, porque al final es el que coge y reparte el dinero, pero siempre tiene uno por arriba que le dice cuánto dinero y a quién tienes que recoger y a quién tienes que dárselo, ¿no? Y desde luego a mucha gente por debajo. Todo esto es cuestión de tiempo, va a ir saliendo, lo vamos a ir viendo poco a poco, y lo que sí que resulta inconcebible es que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, haya dicho hoy: este es el tiempo de la justicia. No, el tiempo de la justicia era hace muchísimo, que lo sabíamos. Se podían haber facilitado muchísimo las cosas, ¿no? Y se han ido dilatando hasta que ha llegado lo inevitable, ¿no? Por cierto, estoy contigo en la sospecha de que se lo esperaban todos. Lo demuestra Sánchez, que dice, ha llegado el tiempo de la justicia, dice, nosotros ya fuimos muy contundentes con él. O sea, esto ya como si fuera uno que pasa por allí, ya no depende de nosotros. Y dice más cosas que ahora vais a ver. Mi tesis, y creo que don Julián, no sé si Alberto la comparten, es que sabían que esto iba a llegar, ¿eh? No ha habido ni uno que dijera me arriesgo a perder las manos, las pongo en el fuego ni alguien que se pusiera tozudo con el tribunal. Ojo, muy relevante. Todo lo que hemos visto, sea en Badajoz, con Begoña, siempre ha ido con la batería de insultos desde diferentes fuegos del gobierno contra el magistrado, contra el tribunal, contra quien tomaba la decisión, contra ese Sanedrín en torno a Pedro Sánchez. Ya esto hoy se ha acabado. Esto hoy simplemente, pues oiga, las generales de la ley. Vamos a escuchar a Sánchez. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad.
Vale, pero esto sabes a qué suena, que se está lavando las manos del tipo. Sin duda. Yo creo que su teoría es que él ya la ha expulsado del Partido Socialista, que él ya ha dejado su acta de diputado y a continuación no tiene más responsabilidades. Se han dirimido todas las responsabilidades. Yo creo que, no sé si no saben quién era este señor, pero este señor es el que pactó el gobierno de Navarra para el Partido Socialista con Chivite, pactando con los nacionalistas, incluido Bildu. Este señor fue el que pactó la presidencia del gobierno con el señor Puigdemont, que lo vimos absolutamente todo. Y este señor era el hombre... y Bildu la moción de censura. Totalmente. Y este es el señor que era el hombre de operaciones especiales de Pedro Sánchez. Y yo pienso que este señor solo tenía dos jefes, una persona física y una persona jurídica. Una persona jurídica el PSOE y una persona física Pedro Sánchez. No tenía más jefes este señor. Y hacía y deshacía su total antojo. Por tanto, si este señor tenía ese carácter, esa manera de ser y esos modus operandi, si lo desconocía el uno, pues igual de malo como si lo conocía y lo consentiera. Evidentemente hacía lo que le daba la real gana y le debe de salpicar. Julián. Bueno, sabéis que algunas veces, dada la experiencia profesional que he tenido toda mi vida, hago símiles con lo que ocurriría en una empresa, ¿no? Entonces, imaginemos que él fuera el presidente de una empresa, cualquiera, grande, pequeña, cotizada, no cotizada, al que le explota varios casos de corrupción como los que ha tenido, porque, digamos, el equivalente sería el presidente de una empresa y el director general o el CEO, digamos, el ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurriría si ha nombrado a dos directores generales o a dos CEOs de la empresa y le ha salido todos estos con una corrupción de estas y dijera, bueno, yo no tengo nada que ver? Primero, presentaría la dimisión irrevocable, pero si no la presenta, el Consejo de Administración o los accionistas, que en este caso sería la comisión, el equivalente a la Comisión Ejecutiva Federal o los afiliados, le pedirían la dimisión inmediata con independencia de las responsabilidades que luego se derivaran, que llegarán las que lleguen, ¿eh? Pero él no, él se lava las manos y dice, no, nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Bueno, él solo no. Vamos a ver, hoy hay muchos que no se les escucha, que no hablan, que no dicen o que dicen cosas distintas. Por ejemplo, el propio Sánchez, el 16 de mayo, que está en nuestro recuerdo, el 16 de mayo, no hace tanto, ¿verdad?, emitía un tuit de apoyo a Santos Cerdán y decía cosas preciosas. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Mi solidaridad, primera línea, con Santos Cerdán y su familia. Bueno, se desganiñitaba en defender a Santos Cerdán. La señora Montero, quizás es el caso más paradójico, porque la señora Montero decía unas cosas y hoy dice otras, y si las comparamos, pues no resisten un sentido de coherencia más allá de que han cambiado las tornas dentro del Partido Socialista. Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Tiene a Santos Cerdán, un hombre absolutamente comprometido con el avance de España, absolutamente comprometido con la izquierda y con lo que significa la fortaleza del Partido Socialista, que trabaja de forma anónima en la mayoría de las ocasiones, poniendo los granitos de arena imprescindibles. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido, y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Y con eso lo digo todo. Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. ¿Han visto qué poco dura la fe en una persona, el compañerismo, esas cosas? Bueno, por cierto, tengo que decirles de doña Marisú, que ha publicado en una entrevista en Andalucía, pues que nada, que ella se marcha. Ella se marcha, no ha querido contar cuándo, pero bueno, vamos a oírselo decir a ella misma. Claro, lo haré en el momento en que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a esa fecha electoral. Claro que me dedicaré en cuerpo y alma a la campaña. Hoy por hoy,
Bueno, no lo sabemos cuando el señor Moreno Bonilla. Gobierno quizás en septiembre, octubre. No, estamos hablando de cuando se acerque la fecha de convocatoria electoral. Yo no tengo una bola de cristal para saber cuándo el señor Moreno Bonilla va a convocar elecciones. Nosotros estamos preparados ya con todos los procesos resueltos y con muchas ganas. Tanta paz lleves como descanso dejas, ¿no? Se podía decir de esta señora. Ahora, ¿cómo cambian las cosas, las consideraciones? ¿Cómo es esto de la política? Si defendemos la presunción de inocencia y ese es un compañero que ha sido secretario de organización, pues es muy sorprendente que nadie... hemos insultado a todos los tribunales habidos y por haber, por el caso Begoña, por el caso del músico, por el caso del tal, pero por este no. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hemos recuperado la fe en los tribunales de justicia? ¿O es que nos importa un guano que le pase a Santos Cerdán? Me parece que es lo segundo. Sí, aparte que los tribunales de justicia que se manifestaron el otro día, el sábado, yo tuve ocasión de acompañarlos, casi 1000 jueces protestando, y ahora parece que les dan un poquito de jabón. Esta semana, a partir de mañana hasta el jueves, también hay convocada huelga por parte de jueces y tribunales, hartos de las reformas legislativas que tienen preparadas para acosarlos, apartarlos, degradar sus condiciones en la carrera judicial. Y estos ahora dicen, no, que actúe la justicia. ¿Pero qué justicia? Oiga, si usted, en fin, es tal el nivel de degradación de esta gente, resulta curioso. Yo solamente quería concluir diciendo que el nivel de la clase política moral, que es repugnante, que Xavier, lo hemos comentado 1000 veces, lo normal entre compañeros que se apostaran al final. Había una cosa que llamaba mucho la atención a los romanos, del guerrero ibérico, que llamaban la devotio ibérico, ¿no? Cómo resistían hasta el final un grupo, todos unidos, y manifestaban admiración por ese tipo de lucha, tipo numantina, hasta el final, todos juntos. Estos, cuando huelen un poquito, salen todos corriendo, a este señor no le conozco, son repugnantes. Y esto mismo que está haciendo Marisú Montero hoy, con otro compañero, que ha estado con ella allí codo con codo, se lo van a hacer a ella. Cuando le llegue su momento, se lo van a hacer a ella. Es repugnante. Cuando le llegue su momento. Está muy interesado Santos Cerdán en señalar que el próximo en caer va a ser Félix Bolaños, seguramente por aquello de que era el que decidió, o técnicamente debió ser el que tuvo que enterarse de la contratación de la secretaria Cristina Álvarez para Begoña Gómez ahí en la Moncloa, ¿no? Bueno, María Jesús Montero decía de Santos Cerdán, lo acabamos de ver, que ha sido nuestro mejor secretario de organización, ¿no? Si este ha sido el mejor, habrá que ver cómo han sido los otros. Mejor que el anterior, fácil que sí, ¿no? Bueno, sí, claro, es un problema de comparación, ¿no? Lo primero. Lo segundo, ya no es Santos, ni Santos Cerdán, es esa persona de la que usted me habla, ¿no? Es decir, este ya desapareció el mapa, el nombre ya no lo tiene. Y luego en el tuit que hemos visto de Pedro Sánchez, ese recuerdo tan cariñoso para él y para su familia, pues me ha faltado ver la línea final. Sé fuerte, Santos, ¿no? Que es lo que tenía que haberle añadido. Resiste, ¿no? De verdad, es que esta señora que acabamos de ver, María Jesús Montero, hay que recordar que también tiene lo suyo, porque tiene a su número 3, que ha tenido que dimitir porque estaba involucrado. Y a su jefe de gabinete. Y a su jefe. Por tanto, es que es otra igual, que hace como si esto no fuera con ella, pero si es, tiene usted 3 imputados. Y usted viene donde viene, de los de Andalucía. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida continuamos. Y en esas que llega Emiliano García Paje y dice, un momento. Los que habéis sido determinantes en la trayectoria alcista de Santos Cerdán, no podéis ahora haceros pasar por víctimas. Fíjate lo que nos ha hecho a esta organización tan digna, este hombre que estaba aquí y nos ha dado un disgusto a todos, que ¿para qué? Escuchamos a Paje. Hay gente en España que practica el victimismo permanente. Somos víctimas de todos. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política, ¿no? Ni a nombrarlo te atreves. Es que, en fin, el valor está muy mal administrado en España y hay comarcas y regiones donde hay poco.
Gamarra, ¿qué dice Gamarra? Pues que nada, que esto está muy mal, que Sánchez debiera dimitir, de moción de censura nones, y que lo deja, que le ha pedido a Feijóo que la sustituya como secretaria general del Partido Popular. Bueno, nos hemos quedado con esta frase de lo que le parece a ella lo de Santos Cerdán. La decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión sin fianza, como les decía, al número 2 del Partido Socialista, al número 2 de Sánchez, le afecta directamente al presidente del Gobierno. No es una cuestión puntual o ajena a Pedro Sánchez, no, todo lo contrario, es directísima. Llega, como les decía, al corazón del sanchismo. Todos sabemos perfectamente a estas alturas que Cerdán era su hombre de confianza para todo. Bueno, y puestos a lo inverosímil, no solo Paje es inverosímil, Sumar también es inverosímil. Hay una recién llegada que se llama Laura Hernández, coordinadora de Sumar y no sé cuántas historias, que esta dice algo sensato, pero no lo dice Yolanda Díaz, dice Lara Hernández. Esto ya nos hace reflexionar, ¿eh? Bueno, pues esto lógicamente nos obliga, claro, evidentemente a una reflexión, y con respecto a la decisión que se ha tomado, pues no podemos más que decir que caiga quien tenga que caer. Bueno, y en todo este tinglao aparecen unos nombres que salen en casi todo. Uno de ellos es el hombre que firmó el contrato con Santos Cerdán para venderle el 45% de su empresa. Se llama Anchón Alonso y debe tener tanta influencia en el sur como en el norte del País Vasco. Lo digo porque en Navarra hace lo que le da la gana. Pero al parecer su papel fue importantísimo para que el PNV dejara de ir de la mano de Mariano Rajoy para contribuir a hacer presidente a Sánchez, ¿eh? Su socio, dice Santos Cerdán, que fue el que consiguió tamaña gesta. Y siguen dándole vueltas a las obras que el gobierno de María Chivite, el gobierno de Navarra, le dio a Santos Cerdán y asociados, y de cómo pues, se benefició para sus empresas de por lo menos 40 millones en obras. La presidenta de Navarra, María Chivite, asegura que la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate de 76 millones de euros a Acciona, Servinavar y una empresa de construcción fue de las más transparentes de su gobierno. Reiterando que nada tiene que ver la adjudicación de las obras de los túneles de Belate con el presente informe de la UCO, podemos decir que es la adjudicación más transparente de cuantas se han llevado a cabo en este gobierno. Y probablemente la más transparente que se haya hecho la Administración Foral de Navarra. Recordemos que Acciona y Servinavar están en el epicentro de la presunta trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, y Servinavar, concretamente, según la UCO, pertenecía un 45% a Santos Cerdán. En su comparecencia ante la Comisión de Régimen Foral a petición de Unión del Pueblo Navarro, Chivite ha negado que la Administración conociese que la empresa Servinavar, ganadora de la obra, perteneciera a Santos Cerdán, ahora en prisión. La Administración en ningún caso podía conocer el supuesto acuerdo privado relacionado con el reparto societario de Servinavar que la UCO señala haber encontrado en un registro, porque como todos ustedes saben, era un documento privado, por lo tanto, no era sabido. Chivite sigue en el ojo del huracán. Estos días ha visto caer a su número 2, Ramón Alzorriz, tras su dimisión porque su mujer trabajó en Servinavar, y también a su querido amigo Cerdán, hombre clave para fraguar los pactos que le llevaron al poder de la comunidad foral. De hecho, Santos Cerdán negoció desde el principio, personalmente, con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para arrancar una subvención directa de 40 millones a las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, que Chivite después concedió al grupo de empresas en las que se encontraba la de su amigo Cerdán, por 76 millones de euros. Julián, amparo tu conocimiento del sector. Ni la señora María Chivite ni un pamplonés ciego de Pacharán me van a convencer a mí de que la sola presencia de Servinavar con 9 empleados en una UTE con Acciona es fraudulenta e indicadora de que eso era un triqui-triqui. Porque vamos a ver, ¿qué sería normal? Pues que la obra la consigue Acciona y contrata a una gran compañía en Navarra para que ponga los trabajadores o las máquinas. Pero, hombre,
no una sociedad limitada con 9 trabajadores. En el mejor de los casos, durante muchos años tuvo 3. Una era la mujer de este que cesaron de vicepresidente del socialismo navarro, y el otro era uno que venía rebotado de Andalucía, de hacer no sé qué gestiones, y que le pusieron ahí temporalmente. Es que el modus operandi es muy conocido y es siempre el mismo. Es decir, la única que tendría capacidad dentro de ese grupo de empresas que se presentaron en UTE para poder ejecutar la obra, porque tiene la calificación necesaria, pero también porque tiene los medios necesarios, es Acciona. Por tanto, Acciona no necesita para nada ni a Servinavar ni a nadie más, ¿no? Pero eso no le garantiza que incluso con el mejor precio o con el mejor proyecto técnico que presente, le van a adjudicar la obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece alguien local vinculado al ente adjudicador, en este caso el Gobierno de Navarra, que es el que le dice, hombre, yo, si vamos juntos en UTE, esto nos garantiza prácticamente al 99%, si no al 100%, que nos lo vamos a llevar. Claro, bueno, pues muy bien. Y Acciona y otras tantas como ella, lo que dicen es, bueno, ¿de qué importe es la obra? Pues 70 millones, 90, lo que sea, ¿no? Pues oye, ¿por qué vamos a perder una cartera de obra como es esta, no? A ver, ¿qué es lo que le tenemos que dar a Servinavar? Y luego hay que tener otra cosa muy importante, que nuestro amigo Alberto lo conoce igual o mejor que yo, y es que determinadas operaciones bajo mano que hay que hacer, Acciona no puede. Acciona es una sociedad cotizada, está sometida a supervisión. Puede parecer fácil desviar dinero, no es nada fácil. Y además, las responsabilidades que incurrirían los directivos penales y de cualquier tipo, mercantiles, serían muy altas. En conclusión, interesa también tener una empresita de estas, tipo Servinavar, con 9 personas que no pintan nada, para que este sea el que hace esas operaciones bajo mano, ¿no? Pero esto está estudiado. Está perfectamente explicado, don Julián. Yo, tal como lo veo, ha dicho esta señora que era todo muy transparente, pero no ha dicho que es legal. Curioso ese tema, y lo iba leyendo, claramente no ha afirmado que era legal. Yo lo que veo transparente es la corrupción. Si aparece una empresa Servinavar, que salvo ella, todo el mundo debía saber de qué se trataba, incluido su número 2 que tenía colocada a su mujer, y esa empresa aparece ahí en esa UTE, es como el sello de calidad para una determinada trama, para que definitivamente me adjudiquen lo que me tienen que adjudicar. Por otro lado, hubo tensiones en esa mesa, se ha publicado. El secretario de la mesa denunció un anuncio a la Guardia Civil, o sea que no fue limpio, como dice esta señora, ni fue claro. Entonces, bueno, hay dudas como en todas las grandes empresas, en cuanto a las grandes adjudicaciones de obras. Y entonces, ese era el sello de calidad, esa empresa en concreto, que una empresa que, por así decirlo, se estaba llevando, en principio, por no aportar nada al proyecto de la construcción de esos túneles, pero tenía esa virtualidad, una virtualidad de que no está conectado con Acciona, porque Acciona se desentiende, y a partir de aquí, imaginaros los beneficios de esa determinada empresa, imaginaros dónde pueden eventualmente tener. Hablo en abstracto, por supuesto, desconociendo las circunstancias de este caso, pero normalmente un esquema de corrupción es este. Y ya vi, es que hasta me extraña, pues normalmente esto es una especie de subcontrata a una grande, pero es que en este caso tienen la cara duda de ir en UTE, que significa 2 empresas equilibradas. Pero vamos a ver, aquí solamente hay una empresa. ¿Y lo otro qué aporta? Es lo que nos tiene que explicar Chivite. Lo otro es la varita de Harry Potter. Efectivamente. Yo no te apoyo en nada, no te sirvo para nada, pero sin mí no tendrás la contrata. Efectivamente, sí. Una cosa curiosa. Y luego a repartir. Y luego resulta que el número 2, esto quiere decir la mujer del número 2 de Chivite, contratada en esa empresa, suponemos, llevándoselo crudo, teniendo en cuenta el modus operandi. Y Chivite no se entera absolutamente de nada. Nos toman por idiota, o pretenden tomarnos por idiota. En cualquier caso, la cara que ponía era de no muy buena actriz. Sí. Bueno, la segunda feliz noticia del día es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado fraude de ley esa estratagema de Miguel Ángel Gallardo, el que era jefe de la Diputación de Badajoz, que contrató al hermano músico de Pedro Sánchez, bueno, pues que ya saben que intentó desesperadamente, horas antes de que la juez dijera, bueno, hay que ir a por este y a por el otro, intentó aforarse. Y lo consiguió, no le debió ser fácil, ¿eh? Primero tuvo que sacar a una chica que tuvo él de secretaria en no sé dónde, que estaba tranquilita ella ahí en el asiento de la Asamblea de Extremadura,
mira, Concha, márchate que me tengo que sentar yo en tu silla. Eso no es fácil, no es fácil. La quiso acomodar de subdelegada del gobierno en Badajoz, pero no le salió, porque eso era de otro reino de taifas y se metió por en medio y no pudo. Bueno, y luego había otro problema, que es que delante de él había la lista 4. Conseguido que la señora esta se marchara a su casa por nada por ahora, ya le arreglarán ese gesto patriótico, si le da tiempo, Gallardo se lo compensará. Quedaban los otros 4. Los otros 4 van como los esclavos en tiempo de los romanos, atados de las manos en una cuerda, la cuerda de presos, van al notario el mismo día, al mismo notario, y firman todos que me ha dado un vaído, que me retiro, que sáquenme de la lista, por favor, que vienen empujando. Y al final consigue en Gallardo entrar por los pelos y dice él que aforarse, hasta que hoy ha llegado el Tribunal Superior de Extremadura y ha dicho no, el aforamiento está anulado, es fraudulento, fraude de ley, que vuelva todo a la juez Beatriz Viedma, que lo había hecho fantástico. Recuerden de esta señora sus interrogatorios. Usted era el director del Departamento de Artes Escénicas, dice sí, ¿y dónde estaba? No lo sé. Eso es un interrogatorio de lo mejor que hemos oído en los tribunales de justicia en los últimos años. Vamos entonces con la decisión del Tribunal Superior de Extremadura. Golpe judicial contra el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura determina que Gallardo se aforó mediante un inadmisible fraude de ley y devuelve a la juez el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. En la resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura critica muy duramente la maniobra de Gallardo. Los magistrados tachan de inadmisible el modo apresurado de proceder, en el que éste se convirtió en diputado y consiguió de esta manera estar aforado. Y es que el aforamiento se dio tan solo 24 horas antes de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz diera a conocer su decisión de abrirle un juicio oral por la contratación del hermano de Sánchez. Gallardo logró incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura gracias a la dimisión de una parlamentaria de su máxima confianza y antigua colaboradora suya, y curiosamente también a la renuncia posterior de las 4 personas que la seguían en la lista electoral. Todos casualmente dimitieron en pocas horas por razones personales y profesionales. Así consiguió Gallardo el aforamiento que implicaba que solo el Tribunal Superior de Justicia extremeño podía juzgarle. Pero ahora las tornas han cambiado y rompen los planes de Gallardo. El tribunal devuelve a la magistrada Beatriz Viedma el llamado caso David Sánchez, en el que el líder de los socialistas extremeños también está investigado junto con el hermano de Pedro Sánchez. Alberto Serrano. Sí, la versión oficial, Xavier, es que el tribunal ha apreciado un fraude de ley, es decir, la utilización indebida de una norma, y la consecuencia de eso es aplicar la norma que correspondería, es decir, no buscar el tribunal que él pretendía, sino buscar el tribunal ordinario que le correspondería. Pero, fíjese, yo ya tengo unos cuantos años, lo he un poco forzado, teniendo en cuenta cómo funcionan los tribunales de justicia, en el sentido de que esto, que lo podemos nosotros apreciar abiertamente aquí, ha habido un fraude, ha habido una serie de personas que se han marchado. Esto, un tribunal normalmente tiene que haber un periodo probatorio, ir a la gente, y me parece que la decisión pues es un poco atípica, por así decirlo. No conozco ningún diputado que esté siendo juzgado por un tribunal ordinario. Entonces, al margen de esa versión oficial, que insisto, puede ser que es así, pero lógicamente me extraña si en un periodo probatorio que se constatara todo eso, pues caben 2 interpretaciones sobre este proceder del Tribunal Superior de Justicia, en mi modesta opinión. Una, que han salido corriendo, uy, menudo marrón. Aquí juzgar al hermanito, ni de coña. O sea, este tema hay que quitárselo de en medio como sea y salir huyendo. Esa sería una posibilidad también, que un magistrado me contaba esta mañana que era lo que más le cuadraba precisamente ante la posibilidad de este... Imaginaros las presiones que puede tener ese tipo de señores nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, designados por el Consejo General del Poder Judicial, como decía, de juzgar al hermano del presidente. Tremenda. Una posibilidad esa. Segunda posibilidad... Oye, si esto llega al Tribunal Constitucional, ¿no se podría anular esa sentencia por haber violado el tribunal ordinario determinado por la ley? Pues a lo mejor, dentro de unos años, si esto llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional podría concluir que se violó el tribunal que le correspondería a este señor y anular también esta resolución.
Por tanto, cuidado con esta decisión, a ver dónde... El tiempo al final dirá por dónde iba. Julián, yo antes de cuestionar por qué ha tomado esta decisión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo primero que tengo que decir es que ¿qué hace este señor manteniendo el acta de diputado autonómico? No sabemos por qué habrá tomado esa decisión el Tribunal Superior, si es alguna de las dos que tú has expuesto, ¿no? Pero lo que sí que tiene claro el PSOE es que la juez Viedma lo elevó porque era su obligación, pero haciendo constar que en su opinión era un evidente fraude de ley que hemos manifestado, yo por lo menos lo he hecho en este programa desde el primer día, que era evidente, era manifiesto, veríamos qué recorrido tenía, pero es que el Tribunal Superior de Justicia, que no admite recurso, es decir, le ha dado el pase y lo ha devuelto otra vez al juzgado, que es el predeterminado por la ley para los no aforados, ¿no? Pero claro, entonces el PSOE de Extremadura, ya no hablo de Pedro Sánchez, aquí ya no hablemos de por elevación el presidente de gobierno, que es el que mandará en todo el PSOE. No, el PSOE de Extremadura tiene una organización, tiene al frente al señor Gallardo, y lo primero que tiene que hacer es pedirle, oiga, esto que era un fraude de ley, según dictan los tribunales, puesto que el PSOE dice que son respetuosos con las decisiones judiciales, es entregue usted el acta de diputado y ya está, y que corra la lista, que vaya al siguiente, ¿no? Igual que hubo 4 que saltó usted, pues habrá uno detrás de usted que pueda asumirlo, ¿no? Y entonces ya lo tenemos todo resuelto. Ya no es aforado, y no es aforado no porque le haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que lo devuelve, sino porque él renuncia al acta de diputado y consecuentemente tiene que ser juzgado por el tribunal predeterminado por la ley, que es el juzgado de instrucción y de lo penal de Extremadura, ¿no? Esto es lo primero, pero ¿cómo puede este señor estar ahí? Claro, es que nos hemos acostumbrado a todo. El fiscal general del Estado sigue ahí, pese a estar imputado por no sé quién. Alzorriz sigue en su escaño, pese a que han detectado que no sé cuándo. Y aquí Ábalos sigue siendo todavía diputado en el Parlamento Nacional, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo es posible? Pero es que qué falta de dignidad es esta. ¿Qué hacen los responsables del PSOE? Ya no digo nacionales, también, pero los de Extremadura. Y se acabó y se resuelve el problema. Que se vaya al juzgado de instrucción y de lo penal que le corresponde en Badajoz, y ya está, y punto. Y que la juez Viedma, que es la instructora, es decir, tendrá que pasárselo al que vaya a juzgarlo, pues que le juzgue a él, al hermano y a todos estos que han colaborado, por tanto son cómplices, han coadyuvado en el tema del fraude de ley, que son los 4 que firmaron el acta y la diputada autonómica que también renunció en claro fraude de ley, porque esto no solo le salpica a él, salpica a los 5 que estaban implicados. Desde luego. Bueno, claro, Santos Cerdán no está operativo, está en Soto del Real. Y esto no para, y oye, es necesario ir a hablar con los de Puigdemont, tranquilizarlos, que ya vendrá en dinero o en referéndum o en lo que tenga que venir vuestro apoyo. ¿Y a quién ha mandado Pedro Sánchez? Pues a Zapatero. Zapatero ha sido visto este fin de semana en Suiza, donde acudió, pues ya sabéis que tienen este mediador internacional, también sabéis que ahí van y vienen los de Junts y que ahí se ponen de acuerdo en cosas que nos cuestan normalmente mucho dinero y sobre todo mucho pellejo en la arquitectura democrática de este país. Bueno, pues ahí está ya Zapatero con mando en plaza. Y vamos a dedicarles unos minutos, pues yo creo que se lo debemos en general, al maltrato que ofrece Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, a los policías de este país. Se quejan. Llevan semanas muy exaltados. En primer lugar, porque es que en las cajas de las comisarías no hay dinero. Y cuando un policía tiene que hacer un viaje para acompañar al rey o al presidente del gobierno o al ministro de jornada o a proteger Sevilla ahora que está allí los de la ONU, tiene que adelantarlo de su propio bolsillo. Algunos agentes llevan más de 1.000 euros invertidos en lo que compete al ministerio y no a ellos. Y hay otros muchos que se quejan de que les dan de comer unos bocadillos de tomate con moho, que tengo unas ganas de que los veáis para que calibréis cómo trata Marlaska a su gente, la Policía Nacional.
Calidad pésima y cantidad lamentable. Así definen los policías nacionales las comidas y cenas que reciben del ministerio de Fernando Grande Marlaska en la cumbre de la ONU en Sevilla. El asombro es máximo entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tildan de tercermundista la imagen que el Ministerio del Interior está dando en la capital andaluza. Tomate con moho y un sándwich de lechuga sin apenas relleno. Esto es lo que los agentes cenaron el sábado. Pero la comida del domingo tampoco fue mucho mejor. Un plato de pasta con 4 trozos de salchichas y una pequeña porción de ensalada, pero solo de lechuga. Estas son las lamentables condiciones a las que Marlaska tiene sometidos a sus agentes. Desde Jupol denuncian que estas condiciones son una muestra más del abandono institucional que sufre la policía por parte de Interior. Exigen una explicación inmediata y que se depuren responsabilidades, porque a todo ello hay que sumar que los agentes se han visto obligados a adelantar unos 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención en la cumbre debido a la falta de efectivo en las cajas pagadoras. Además, aparte de la pésima alimentación, los agentes denuncian que tampoco se les está ofreciendo unas condiciones laborables adecuadas. Y es que están custodiando el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla sin una sombrilla en plena ola de calor. Unas pésimas condiciones que se repiten también en Tenerife. Desde Jupol también han denunciado las condiciones en las que van a estar en La Palma la Unidad de Prevención y Reacción de Tenerife durante la bajada de la Virgen de las Nieves. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional denuncia que las condiciones no cumplen los requisitos mínimos y califican de humillante el trato que ofrece el Ministerio del Interior. Tremendo lo del contrasta ese tomate menú de los policías con el menú que se estaba tomando el señor Sánchez con su señora en la cena que daba el otro día en Sevilla a todos los representantes de la ONU, que se ponían morados y vigilando y protegiéndoles en esas condiciones. Yo diría 2 cosas sobre los policías. En primer lugar, estos son empresas que les proporcionan esos servicios. Esas empresas seguro no están contratados por dar esa calidad. Por tanto, o las vigilan un poco o alguien se lo está llevando también, a lo mejor en este concepto, porque evidentemente esa calidad no puede ser lo que estén pagando por ese menú que luego le proporciona la policía. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que bueno, los policías tienen que armarse, nunca mejor dicho, ir a la inspección de trabajo, denunciar sus condiciones laborales, su prevención de riesgos laborales. Es que todo esto es denunciable, señores. El policía no supone ser un esclavo. También tiene, lógicamente, sus condiciones laborales, tienen que denunciarlo y, en su caso, ir por lo penal contra el ministro, porque no se puede mantener unos trabajadores en estas condiciones. Yo digo una cosa, si la ministra de Trabajo, Yolis, nuestra querida Yolanda Díez, descubre que los trabajadores de la mina están comiendo eso, ¿qué diría? Pues eso mismo tienen que decir los policías contra Marlaska. Julián. Yo, desde luego, lo que tengo que decir es que si yo fuera alto cargo, no sé si del Ministerio del Interior o de cualquier otro ministerio, o fuera uno de los invitados a participar en este foro, yo renunciaría automáticamente a alojarme en un hotel de 4 o 5 estrellas, renunciaría a la dieta que tengo y diría, oiga, pues esto que lo apliquen hasta donde llegue. A lo mejor con esto comen decentemente, quiero decir, 10 policías, ¿no? Entonces es tremendo. Lo que estamos viendo es que evidentemente el papel que hace nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es impagable, ¿no? En unas condiciones tremendas, no solo por la climatología, claro, y tal. Claro, por supuesto, hemos visto los catres donde duermen, ¿no? Porque tal, luego eso no es comida para un policía, un hombre hecho y derecho, ¿no? Que además tiene que hacer un trabajo y que puede estar incluso en un momento determinado tener que responder a un acto de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, y efectivamente, como bien dice Alberto, oiga, primero los sindicatos de Jupol o quien fuera policía que lo denuncien, y segundo, la inspección de trabajo, que actúe ya no de oficio, sino que es que actúe a instancias de esto. Si lo estamos viendo todos, no puede ser que adelanten ellos dinero y que además no tengan comida. Hoy publicaba El Mundo una encuesta que en los últimos minutos del programa vamos a repasar, si os parece bien. Son las consecuencias de la erosión que produce todas estas oleadas de corrupción. Según esta encuesta de Sigma 2, el Partido Popular va creciendo, poquito más, 2 escaños, 3 como mucho. Y eso sí, el Partido Socialista ha caído 10 escaños, 121, 111. Eso son matemáticas puras.
137, 152 también es un aumento, pero es un aumento que ha tenido más protagonismo más atrás en el tiempo del que está teniendo en los últimos compases, en los últimos meses. Vox pasa de 33 a 44 y Sumar de 31 a 12. Esa es la encuesta. ¿Qué os parece, Julián? Pero después de lo que estamos viendo, de este programa que hemos tenido, de la corrupción que ha aflorado, de los jueces que han no sé qué, del Alzorriz, no sé qué, 111 escaños todavía. Esto es una barbaridad. Ya sé que es una encuesta, ¿no? Me da igual los que ha ganado el PP, que no han sido tantos, son 15, no está mal, es un 10%, pero vamos, no dejan de ser... Sí, pero ganó como 12 o 13 hace tiempo y últimamente menos. 15 escaños y los 11 que ha ganado, que es un 33%, Vox, ¿no? Pero lo que me sorprende es Sumar, evidentemente, ya vemos el tortazo de 31 a 12, ¿no? Pero que el PSOE solo haya caído 10 escaños. Me parece poco. A mí me parece poquísimo. Sí, pero toda la coalición se desgasta. Estamos viendo, esto era muy típico en Cataluña, que pierdo votos, pero los gana mi primo. En este caso, toda la coalición se está desgastando. Sí, sí. No hay nadie de la coalición que se genere rentabilidad por lo que está pasando. Y eso es, yo creo que el aspecto más positivo. Los votos no es que se vayan del PSOE a Sumar, sino que pierden los dos, incluso los nacionalistas. Vemos ahí Junts con 7. Acuérdense que Pujol llegó a tener hasta 18 diputados fácilmente. Esquerra tampoco destaca demasiado y todos en general. Incluso Podemos cae de 4. Incluso Podemos, efectivamente. Todos están cayendo bastante. No tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a estos dos señores su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos. El día en 30 minutos, el que hasta hace muy poco era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, dormirá esta noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Ha sido una decisión que tiene su origen en la Fiscalía Anticorrupción y que al final ha tomado el magistrado del Supremo Leopoldo Puente. Cerdán está acusado de 3 presuntos delitos: cohecho, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, y le atribuyen el mayor protagonismo de los que están imputados en la trama, como si fuera la cúspide de la trama. El instructor sospecha además que hay personas jurídicas que se pudieron lucrar con esa trama que supuestamente lideraría Santos Cerdán. Él lo niega todo y lo atribuye a un espíritu de venganza contra él porque fue clave en la gestión de la traición del PNV a Mariano Rajoy y que acabase junto a Bildu en un acuerdo de investidura que favorecía la legislatura de Sánchez. Sin embargo, los españoles tendremos que esperar todavía 9 días hasta que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad política y explique qué es lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. De momento, la entrada en prisión de Santos Cerdán está siendo un mal trago para el Partido Socialista. Hoy desde el Gobierno tratan de mostrar indiferencia, pero fuentes internas tachan de foto de la vergüenza esa llegada de Santos Cerdán a Soto del Real. Lo más llamativo de todo es el cambio de postura, el cambio de discurso del núcleo cercano del presidente. Hasta hace unos días cerraban filas con Santos Cerdán, hace escasos 15 días, y hoy se desvinculan por completo de alguien a quien tildan de esa persona. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. La declaración de Santos Cerdán en el Supremo no ha aportado grandes elementos de prueba a su favor. Lo ha negado todo. No conoce a Aldama, tampoco sabe de qué van eso de las constructoras. Ha negado que ese contrato privado con el dueño de Servinavar, Anchón Alonso, por el cual se quedaba un 45% de la empresa,
Dice que eso fue, bueno, pues que en un momento dado quiso escoger la vía de ser empresario en lugar de la de ser político, pero que unos días después se arrepintió y les pidió que lo rompieran y, bueno, pues les acusa de no haberlo hecho. Todo esto tiene dos consideraciones graves. La primera, el instructor denuncia la presencia de personas jurídicas que también se hubieran enriquecido en la trama. Y la segunda, bueno, es que ahora, con lo que está pasando, pues ya se habrá dado cuenta Santos Cerdán de que o colabora con la justicia o le van a caer muchos años de cárcel. Aparentemente tranquilo. Así llegaba Santos Cerdán al Tribunal Supremo. Pero su salida ha sido otra muy distinta. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha salido en coche policial con destino Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente decretara el ingreso en prisión provisional y sin fianza para Santos Cerdán. El juez considera al exsecretario de Organización del PSOE el cabecilla de la trama corrupta y decide mandarlo a la cárcel al considerar que hay riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Era la primera vez que Cerdán se sentaba ante el juez para declarar como investigado tras el informe de la UCO que lo vincula con el presunto cobro de comisiones por la adjudicación irregular de obras públicas. Y como era de esperar, lo ha negado todo. Ha comparecido durante hora y media y se ha declarado inocente. Se desmarca de los audios del informe de la UCO y ha negado haber cobrado comisiones ni a título personal ni para el PSOE. Se ha declarado además víctima de una persecución política por haber negociado con el PNV y con Bildu la investidura de Pedro Sánchez. Y cree que el próximo en ser perseguido será Félix Bolaños porque negoció con Junts. También ha negado conocer al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y haber realizado presiones en el Ministerio de Transportes. Sobre el contrato de Servinavar, en el que se adjudicó el 45% de las participaciones, Cerdán ha asegurado que la escritura no llegó a formalizarse porque 3 días después de firmarlo se echó para atrás al decidir que quería seguir en política. Mientras todo esto ocurría dentro del Supremo, a las puertas la expectación era máxima. Ha sido la primera vez que Anticorrupción ha pedido prisión, algo que no hizo ni con Koldo García ni con el exministro José Luis Ábalos. Y lo ha hecho porque considera a Cerdán el líder de la presunta trama criminal. Es por ello que el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha decidido mandar a la cárcel a Santos Cerdán por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Y el papel del propietario de Servinavar y amigo íntimo de Santos Cerdán podría ir más allá del amaño de contratos. Según ha declarado hoy el propio Cerdán en sede judicial, Anchón Alonso habría sido una pieza clave para recabar, ojo, el apoyo del PNV en la moción de censura de Mariano Rajoy. Cerdán reconoce que Alonso mantiene muy buena relación con los empresarios y con los nacionalistas vascos y que tiró de él para recabar ese apoyo que fue fundamental para investir a Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos ya han negado cualquier vínculo con el empresario. Y Emiliano García Paje ha vuelto hoy a pedir responsabilidades a la cúpula del partido por el caso de Ábalos y de Santos Cerdán. Ha apuntado directamente a Pedro Sánchez. Cree que no puede desvincularse de 2 personas que fueron de su máxima confianza. Hay gente en España que practica el victimismo permanente. Somos víctimas de todos. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política, ¿no? Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, exige a Sánchez que tiene que dimitir por ser el jefe de una organización criminal. Según Gamarra, las medidas que han cercenado la libertad de Santos Cerdán, tomadas hoy en el Supremo, son un salto cualitativo de todo este lío de corrupción del PSOE. Gamarra recuerda el papel que tuvo Santos Cerdán en las primarias con la banda del PSOE recorriendo España con Pedro Sánchez y por eso, en definitiva, es por lo que cree que Sánchez es el jefe de una organización criminal, porque es el jefe tanto de Cerdán como de Ábalos o de Koldo. La decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión sin fianza, como les decía, al número 2 del Partido Socialista, al número 2 de Sánchez, le afecta directamente al presidente del Gobierno. No es una cuestión puntual o ajena
a Pedro Sánchez. No, todo lo contrario, es directísima. Llega, como les decía, al corazón del sanchismo. Todos sabemos perfectamente a estas alturas que Cerdán era su hombre de confianza para todo. Y la presidenta de Navarra, María Chivite, asegura que no conocía el vínculo de Santos Cerdán con la empresa Servinavar, a la que su gobierno dio un contrato de 76 millones que ahora está bajo la lupa de la UCO. Es más, ella asegura que fue el contrato, la adjudicación más transparente que ha dado la comunidad foral. Por cierto, que hoy el diario El Mundo asegura que fue el propio Cerdán el que negoció con el Ministerio de Transportes una subvención de 40 millones para este megaproyecto. La presidenta de Navarra, María Chivite, asegura que la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate de 76 millones de euros a Acciona, Servinavar y una empresa de construcción fue de las más transparentes de su gobierno. Reiterando que nada tiene que ver la adjudicación de las obras de los túneles de Belate con el presente informe de la UCO, podemos decir que es la adjudicación más transparente de cuantas se han llevado a cabo en este gobierno. Y probablemente la más transparente que se haya hecho la Administración Foral de Navarra. Recordemos que Acciona y Servinavar están en el epicentro de la presunta trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, y Servinavar, concretamente, según la UCO, pertenecía un 45% a Santos Cerdán. En su comparecencia ante la Comisión de Régimen Foral a petición de Unión del Pueblo Navarro, Chivite ha negado que la Administración conociese que la empresa Servinavar, ganadora de la obra, perteneciera a Santos Cerdán, ahora en prisión. La Administración en ningún caso podía conocer el supuesto acuerdo privado relacionado con el reparto societario de Servinavar que la UCO señala haber encontrado en un registro, porque como todos ustedes saben, era un documento privado, por lo tanto, no era sabido. Chivite sigue en el ojo del huracán. Estos días ha visto caer a su número 2, Ramón Alzorriz, tras su dimisión porque su mujer trabajó en Servinavar, y también a su querido amigo Cerdán, hombre clave para fraguar los pactos que le llevaron al poder de la comunidad foral. De hecho, Santos Cerdán negoció desde el principio, personalmente, con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para arrancar una subvención directa de 40 millones a las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, que Chivite después concedió al grupo de empresas en las que se encontraba la de su amigo Cerdán, por 76 millones de euros. Santos Cerdán va a dormir hoy en un módulo, el de ingresos, de la cárcel de Soto del Real por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Y lo relevante es que ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que, luego con la aquiescencia de las acusaciones particulares, ha iniciado el procedimiento para privarle de libertad. Sus declaraciones hoy, pues básicamente, nada, negarlo todo, atribuir al resentimiento en su contra por haber sido el artífice de ese concurso positivo del PNV que se soltó de la mano de Rajoy para abrazar la de Pedro Sánchez y constituir esa mayoría que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez. Santos Cerdán era el número 3 del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. Sin embargo, la reacción tanto de Sánchez como de los ministros del PSOE demuestra que ya se lo esperaban. Sánchez destaca que, bueno, oye, nosotros ya fuimos contundentes con Santos Cerdán, como quien dice, ya no es cosa nuestra. La empalagosa Montero, que le peloteaba con enorme entusiasmo hasta hace una semana, hoy lo considera un extraño alejado del partido. Y no se olviden de que Pedro Sánchez tiene pendiente ir al Congreso a explicar las andanzas de la trama de corrupción de su partido. Por cierto, el juez Leopoldo Puente considera que Santos Cerdán es la cúspide de esta trama. Algo que me permitirán que yo ponga en duda, porque el carretillero de Milagro pues tiene un grado de pillería, no lo vamos a negar, trinca en beneficio propio, pero de ahí a que haya sido capaz de sacar 5 millones a las trampas en las obras públicas, eso ya depende de muchos y de algunos con más cabeza que Santos Cerdán. Depende, entre otros, de la administración de Sánchez, porque Santos Cerdán ni siquiera estaba en ella. Él tuvo la chapa de secretario de organización del partido, eso sí, pero claro, no puede depurarse este asunto sin la dimisión de quien estaba de verdad en la cúspide y quien le eligió a él para hacer de hombre del frac, ir cobrando de puerta en puerta. Y ese se llama Pedro Sánchez.
Bueno, y el presidente está ahora tratando de recomponer los lazos con sus socios de investidura, ganarse de nuevo su confianza, y ha decidido enviar a Zapatero a Zúrich a verse con Carles Puigdemont. Zapatero ha estado presente en todas las negociaciones con Junts y ayer voló a Zúrich, donde se vio además de con el expresidente, con Míriam Nogueras y con Jordi Turull. Tras la salida de Cerdán del partido, fuentes del PSOE aseguraron que no se retomarían esos contactos hasta que se nombrase un sustituto como negociador, pero la situación tan delicada en estos momentos ha obligado a mover ficha. En el encuentro se habría hablado, se habría tomado el pulso de la actual legislatura, cómo está la confianza entre ambos socios, y se habría tratado en concreto la posible financiación singular para Cataluña, una de las cesiones pendientes reclamadas por los independentistas y con las que Sánchez todavía no ha cumplido. Varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, el que fuera el número 1 de la Diputación de Badajoz y que contrató al hermanísimo de Pedro Sánchez, David Azagra. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera un fraude de ley eso del aforamiento exprés que de la noche a la mañana consiguió Miguel Ángel Gallardo y devuelve el caso en su integridad a la juez de Badajoz, Beatriz Diezma. El Tribunal Superior de Extremadura declara su falta de competencia objetiva y dice que hasta que concluya la investigación, todo esto que tiene que ver con el líder regional del PSOE y con David Sánchez tiene que ser juzgado en el juzgado ordinario, el que les corresponde. Golpe judicial contra el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura determina que Gallardo se aforó mediante un inadmisible fraude de ley y devuelve a la juez el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. En la resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura critica muy duramente la maniobra de Gallardo. Los magistrados tachan de inadmisible el modo apresurado de proceder, en el que éste se convirtió en diputado y consiguió de esta manera estar aforado. Y es que el aforamiento se dio tan solo 24 horas antes de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz diera a conocer su decisión de abrirle un juicio oral por la contratación del hermano de Sánchez. Gallardo logró incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura gracias a la dimisión de una parlamentaria de su máxima confianza y antigua colaboradora suya, y curiosamente también a la renuncia posterior de las 4 personas que la seguían en la lista electoral. Todos casualmente dimitieron en pocas horas por razones personales y profesionales. Así consiguió Gallardo el aforamiento que implicaba que solo el Tribunal Superior de Justicia extremeño podía juzgarle. Pero ahora las tornas han cambiado y rompen los planes de Gallardo. El tribunal devuelve a la magistrada Beatriz Diezma el llamado caso David Sánchez, en el que el líder de los socialistas extremeños también está investigado junto con el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, este caso y el resto de casos de corrupción que hemos conocido en las últimas semanas ya pasan factura al Partido Socialista. De producirse hoy unas elecciones generales, la formación obtendría su peor dato desde el pasado 23J. Es la radiografía que hace la encuestadora Sigma 2 para El Mundo y que refleja una brecha, ojo, de 41 escaños con el Partido Popular. A los de Feijóo, de hecho, les bastarían los apoyos o de UPN o de Coalición Canaria y la abstención de Vox para poder gobernar. Vox, por cierto, también sube en expectativas de votos con hasta 11 escaños más que hace 2 veranos. La encuesta recoge asimismo la caída en picado de Sumar, que solo lograría ocupar 12 escaños, menos de la mitad que hace 2 años. Y además, Cuca Gamarra ha anunciado hoy su renuncia como secretaria general de los populares. La hasta ahora número 2 del partido asegura que la decisión ha sido propia, ella misma ha pedido ese relevo y que obedece a un cambio de etapa en el que lo que importa es servir al partido. Gamarra va a seguir en la dirección del Partido Popular y su cese será aprobado en el Congreso del partido, que será este próximo fin de semana aquí en Madrid, a partir del 4 de julio. Bueno, y la ola de calor que sufrimos estos días en España ya afecta
a toda Europa. Estas imágenes que van a ver ocurren en estos momentos en Turquía, en la región de Esmirna. Allí los bomberos llevan luchando días contra los incendios que ya han obligado a evacuar 10 localidades y el aeropuerto de la capital de provincia. También en Grecia se han registrado fuegos en los alrededores de Atenas y el riesgo de nuevos incendios es máximo. En Francia y en Portugal varias provincias están en alerta naranja por altas temperaturas y en Italia en estos momentos se registran, atención, 12 grados por encima de la media habitual a estas alturas del año. Momentos de tensión en Alcalá de Henares. La policía investiga la agresión y posterior violación de una joven española de 21 años en los alrededores de un centro de acogida de inmigrantes, ahí en Alcalá de Henares. Los testigos e incluso las cámaras de seguridad del propio centro revelan que el agresor fue una persona en solitario y de raza negra. La víctima consiguió arañar y morder al agresor. Recuerden que este centro de Menas de Alcalá de Henares fue habilitado en noviembre de 2023 por el Ministerio de Migraciones para alojar inmigrantes trasladados desde Canarias. En la actualidad lo ocupan 1.760 personas y se trata de las instalaciones de los antiguos cuarteles de la Brigada Paracaidista. Bueno, la falta de Parné llega incluso a la zarzuela. Así es, la falta de presupuestos, de nuevas cuentas públicas, afecta ya a la Casa Real y obliga, atención, a Felipe VI a congelarse su salario. La falta de nuevas cuentas obliga también a la reina Letizia a tomar esta misma decisión. Lo que han decidido los monarcas es priorizar las partidas destinadas a la actividad institucional de la corona y a la que va a ser su prioridad en los próximos años, la digitalización. Han decidido recurrir al fondo de remanentes para cubrir estos gastos que están valorados en 1 millón de euros. Ambos monarcas van a mantener intacta la cantidad que cobraban en el último año, en 2024. Felipe VI en torno a los 270.000 euros y la reina Letizia en torno a los 152.000. Ambos consolidaron el año pasado un incremento del 2,5% que les corresponde a todos los funcionarios públicos. Bueno, algunos pasamos con algo menos que ese importe. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan en la señal del Toro TV. Y mañana volvemos con toda la información aquí a las 9. Que pasen buena noche.